Abrimos la Sagrada Escritura en el libro del Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20. Leo para ustedes de los versículos 7 al 10. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la palabra de Dios. El Señor nos auxilie para entenderla. En ocasiones anteriores habíamos hablado sobre la actividad del diablo en el pasado, luego lo que sucedió al venir Jesucristo a este mundo. Entonces, quisiera hacer un recordatorio de ello. Antes de que el Señor Jesucristo viniera a este mundo, Satanás engañaba al mundo entero. Así de literal. Solo imagínense el mundo antiguo. Todas las naciones, Egipto, Babilonia, los asirios, los sirios, todos los que usted se pueda imaginar, estudien en los libros de historia, las culturas antiguas, todas engañadas, absolutamente todas, siguiendo dioses falsos, ídolos, etc. Pero solo había una pequeña luz en el Medio Oriente, en Israel, que tenía la palabra de Dios. Entonces, esa era la realidad hasta el que Cristo vino. Cuando Jesucristo vino, la luz viene a este mundo y esa luz comienza a esparcirse por todo el mundo. De esa manera es ahora, por la venida de Cristo, atado Satanás para que no engañe ya, no impida el avance de la verdad, y vemos lucecitas expandirse por el mundo entero. Tanto que Jesucristo dice que esa es una señal de su venida, que será predicado este evangelio en todas las naciones. Tenemos que pensar lo maravilloso que ha sido esto. No ha podido Satanás detener el avance del evangelio. Así como Jesucristo se lo dijo a sus discípulos: seréis testigos en Jerusalén, una pequeñita ciudad del mundo, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la función entonces de la iglesia, avanzar el evangelio. Ahora, ese periodo en el cual la iglesia va avanzando tiene un final. Y hay un momento en el cual vendrá Satanás con toda su fuerza a tratar otra vez de engañar al mundo entero y a hacer guerra, no como algunos lo interpretan, como si fuera de verdad una guerra literal, que van ¿qué será? A lanzarle disparos a Dios, o ¿qué se les ocurre a las personas de una guerra física? Guerras, claro que sí, hay muchísimas en el mundo, pero esta guerra de la que se está hablando aquí es espiritual. Es espiritual. Y Dios la vence cuando Jesucristo dice, con la espada que sale de su boca, mata el error y al maligno. Eso es lo que habla aquí. Pero finalmente, sin ahondar más, lo que quiero es iniciar por recalcar algo. Un día el diablo engañador y acusador será lanzado para siempre al lago de fuego, y todos serán testigos de esto. Todo ser humano y todo ser viviente y todo ser espiritual será testigo de este lanzamiento de Satanás al lago de fuego.
A ver, ahora la Biblia nosotros no vamos a la Biblia contando y sacando fechas porque eso no es útil. Y Cristo nos dijo que así no lo debíamos hacer. Lo aclaro porque los discípulos, antes de que Jesucristo fuera levantado al cielo, eso es lo que le preguntan. ¿Y cuándo? ¿Cuándo es que estas cosas pasan? ¿Será ya? ¿Restaurarás el reino en este tiempo? ¿Qué es la respuesta de Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que no tomemos ese rumbo de estar viendo cuándo, ni contando años, ni cosas así. Eso es riesgosísimo y no sirve. Tenemos que pensar que hoy puede venir Cristo. Y tenemos que trabajar como si faltan todavía 500 años para que Cristo venga. ¿Entienden? Entonces, con ese entendimiento y por no tener ese entendimiento de cuál es el alcance de la obra del diablo, es que la iglesia está como está. No lo entienden. Miren, y entonces dice que hay un momento en el que él otra vez es liberado a hacer ese mal y a engañar. No podemos saberlo y a veces uno ve el avance del mal al grado que dice, ¿será que ya esto pasó? ¿Será que está? Porque recientemente, hoy hace 8 días, domingo pasado, hubo un espectáculo de lo que se llama la entrega de los Grammys en Estados Unidos. Entrega de los premios a la música. Yo espero que nadie lo haya visto, era Día del Señor, no es día de estar viendo tonterías, pero de hecho, ahí es donde vemos cómo la iglesia de discernimiento no ve en eso una acción diabólica, porque el espectáculo que hubo ahí, y yo me di cuenta, gracias a Dios, que hay noticias después, y hay gente que comenta las noticias, lo que hubo ahí es exactamente una adoración al diablo. Los dos que ganaron el premio al mejor dúo pop del mundo, uno se declara como mujer transexual, es decir, es un hombre, pero dice que es una mujer, y el otro se define como no binario. Y en todo su show, vestidos de rojo y con cuernos y adoradores alrededor, el show se llamaba así, hermanos, Unholy. Eso significa en inglés, holy es santo, unholy es todo lo que no es santo, pervertido, impío. Y a todo eso, ¿qué hizo el mundo? Aplaudir a un espectáculo que se llama pervertido y malo, impío. ¿Aplauden a eso? Ahora, lo terrible es esto. ¿Qué tiene que hacer un cristiano o un supuesto cantante cristiano en un lugar como ese? Bueno, pues resulta que hay en ese Grammy, no sé qué, premios a la música cristiana. Miren, hermanos, esto es inconcebible, pero así de engañado está el mundo. Entonces nosotros tenemos que, sabiendo quién es Él, hacer lo que la Biblia nos dice. No podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, Efesios 6:11. No vamos a participar de ellas. Pero si no conocemos al enemigo, caemos en eso de que son simples formas de arte. Le llaman en inglés transgressive art. Claro que es una transgresión. Bueno, vamos a seguir adelante y ver que esto que estamos leyendo en Apocalipsis con respecto a Satanás, que es un engañador y que un día será destruido finalmente. Destruido no significa aniquilado, sino enviado a un castigo eterno. Vemos que está descrito en Mateo 25:41 en el juicio llamado de las naciones, en esta versión dice, Mateo 25, versículo 41, cuando Jesucristo enfrenta a las personas con respecto al juicio final, y que dice que solo hay 2 grupos, los que eran de Él y los que no eran de Él. Y a los que no eran de Él les dice estas palabras que son muy fuertes. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, la Biblia entonces sí enseña que hay un fuego eterno
y que está preparado para el diablo y sus ángeles, y que ahí irán también todos los que no son verdaderos seguidores de Jesucristo. Porque vean que ahí hay asombro entre los que van ahí. ¿Y por qué? Veamos que entonces que la acción diabólica engañosa lleva a las personas a pensar que todo está bien cuando no está bien. El infierno, ¿cómo lo pinta la gente en sus fantasías y cosas el infierno? Como que el infierno es un lugar donde va la gente y Satanás está ahí como punzándolos y atormentándolos. Eso no es lo que la Biblia enseña. Todo el que esté en el infierno será atormentado por los siglos de los siglos. De hecho, esa es la descripción que da el Apocalipsis, donde dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Hermanos, no estamos hablando de cosas sencillas de aceptar ni de tragar, como dice, pero es la verdad que la palabra de Dios nos enseña y es lo que Satanás no quiere que la gente crea. El enemigo es engañador. Satán y los demonios practican el mal como algo que aman, pero saben que es también como una necesidad de ellos hacer el mal. Los mueve el odio hacia Dios y el odio hacia los hombres. De esto habíamos hablado un poquito, del odio de Satanás hacia la raza humana, pero es ese odio hacia Dios y hacia los hombres el que los mueve a hacer lo que hacen. El que tiene a la gente pensando como piensa y llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Sin embargo, aquí está la luz de Dios para que nosotros conozcamos quién es Él y no vayamos con las multitudes que siguen siendo esclavos del pecado y derrotados, porque este enemigo del que estamos hablando está sentenciado desde Génesis 3:15, ¿lo vemos? La sentencia, y está condenado desde que Jesucristo aplastó su cabeza en la cruz del Calvario. Pero por la ignorancia y por el error, que esas son las dos armas del diablo, ignorancia y el error. Satanás quiere que la gente sea ignorante, porque si los tiene ignorantes, es como tenerlos ciegos. Y si no logra que sea ignorante, le va a dar información errónea. Esa es función de Satanás. Toda falsa doctrina, toda filosofía contraria a la palabra de Dios, eso es doctrina de demonios. Quitemos entonces de nuestra cabeza que doctrina de demonios solo es cómo hacer ritos o algo ahí, algunos sacrificios extraños o hacer pactos con el diablo o cosas así. Toda doctrina que le aparta a usted de Jesucristo es diabólica. Y tenemos entonces que estar muy alerta con respecto a esto. Ahora bien, vamos a hacer dos cosas en el tiempo más bien una cosa en el tiempo que nos queda. Es ver en el Antiguo Testamento la acción del diablo. Y de hoy en 8, si Dios nos permite, en el Nuevo Testamento, para que veamos cuál diferencia hay, pero para que entendamos que estaba presente y está presente en diferente medida y que estará también en el final. En la Sagrada Escritura se nos dice, vamos a ir a varias lecturas bíblicas, Levítico 19:21, dice, Dios le está dando la ley a su pueblo y le dice claramente, vamos a ver, no es este, 26, vamos a ver, 26, por favor, hermanos. 26 dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Vean entonces que desde antiguo, desde la época de Moisés, estaba esta posibilidad de ir a visitar encantadores y adivinos. Y Dios lo da como una prostitución a su pueblo. Deuteronomio 18, 9 al 12 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esas naciones delante de ti. Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Isaías 19:3. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Entonces, lo que he leído es para que sepan que las prácticas estaban. Si se le advierte no haga eso, es porque eso lo hacían. Y había entonces toda esa clase de prácticas malignas. En Egipto nosotros leemos en Éxodo 7 y 8, en los capítulos 7 y 8, que había magos capaces de hacer cosas similares a los que Moisés y Aarón con la vara hicieron. Hermanos, está ahí en la Biblia. Hay un poder engañoso. Hay milagros engañosos, son diabólicos. Y los practicaban en Babilonia también. Cuando aquel rey Nabucodonosor tiene un sueño, él llama ¿a quién? A encantadores, adivinos, vengan. Y había maneras en que ellos consultaban por medio de sus ritos o lo que sea, y trataban de adivinar. Existía la adoración misma de esos espíritus malignos. Levíticos 17:7 dice así: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo en sus edades. Oigan lo que hacían. Segundo de Crónicas 11:15 nos dice lo siguiente con respecto a un rey malvado de los que hubo en Jerusalén. Dice: y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Deuteronomio 32:17 estaba anunciado desde antes. En ese cántico, alguna vez estudiamos esto también en el pasado, Deuteronomio 32:17, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Pero oigan la frase: a los demonios y no a Dios. Salmo 106:37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Entonces existía la adoración al demonio. En particular, una espantosa que había era a Moloch, que habrán leído sobre eso, y se han encontrado en las investigaciones arqueológicas cómo era ese espantoso ídolo, y cómo en fuego incandescente ponían a los niños en las manos ardientes de aquel ídolo. Y los historiadores dicen que ni se escuchaban los gritos de los niños ahí por los tambores y todo, aquella orgía espantosa, diabólica. Todo eso existía. Pero todo esto tiene un factor común: es desviar nuestra mirada del Dios único y verdadero. Hay un deseo en el ser humano de encontrar sentido a su vida fuera de Dios, y eso es del maligno. Leamos, por ejemplo, lo que dice Isaías 65:11.
Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. ¿Ven lo que les digo? ¿Por qué las personas van y quieren saber su fortuna y que me lea la mano y que le lea todas las tonterías que hacen? ¿Pero por qué es? Porque no ve, busca en Dios su propósito en la vida, sino que quiere decirme, ¿y qué? ¿Cómo está mi suerte? ¿Me va a ir bien? Y la gente va y vea, hay rótulos en esta ciudad, he visto, venga, amarre el amor querido, haga volver al ser, que una serie de cosas. Y nosotros podemos reír, hermanos, eso es diabólico. Si la persona va y Satanás va a usar sus medios para hacerle creer y hasta cosas que él inexplicablemente sabrá. Es acción del enemigo. Y si aquí existía, entonces tenemos que ver, veámoslo por favor, porque somos, leemos muy superficial. Vea, a vosotros los que dejáis a Jehová, eso es dejar a Dios, no buscar en Dios el propósito de nuestra vida, olvidar su santo monte y ponéis mesa para la fortuna. ¿Le suena algo? Mesa para la fortuna y libaciones para el destino. ¿Qué sabe el cristiano de su destino? Que está en las manos de Dios. Y que nosotros entonces vamos, pase lo que nos pase, venga lo que nos venga, estamos en las manos de nuestro Dios. Pero cuando vienen las dudas y qué tengo que hacer y qué voy a hacer y en esta situación que hago, la tentación será, ¿alguien tendrá una respuesta? Y lamentablemente en nuestra sociedad, la gente como ignora la palabra de Dios, eso es una opción. En la Biblia también se nos muestra que los demonios son instrumentos de castigo. Hay un caso, no voy a ir a estas citas porque si leo todas se nos va mucho tiempo, pero ustedes la pueden anotar. Primer libro de Reyes, capítulo 22, del versículo 20 a 23, y segundo de Crónicas 18, del 21 a 22, nos dice con mucha claridad que había espíritus que eran de mentira, que engañaban a los falsos profetas de Acab y que le dijeron, sí, vaya a la guerra, van a ganar. Y así lo dice, el demonio, seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Están cumpliendo. Y por sobre todas las cosas, para que veamos la clase de Dios que tenemos, por sobre todas las cosas está nuestro Dios. Porque esos demonios, aunque actúan con maldad y hacen el propósito de Dios. Dios usa a los malos para sus propósitos. Y se cumple lo que tenía que cumplirse, que aquel rey malvado Acab recibía su merecido, porque era un rey idólatra y su esposa también le guiaba a ello, que ahorita veremos su caso también. También la Biblia nos enseña, y eso, atentos, que esa acción diabólica que atormenta a algunos es mandada por Dios como castigo. Saúl fue un rey desobediente, apóstata. Y dice la Biblia que Dios quitó de él su bendición y que mandó Dios un mal espíritu que lo atormentaba. Eso está en la Biblia. Primero de Samuel 16, del 14 al 23, dice, y cuando el espíritu malo de parte de Jehová venía a él necesitaba, ¿y ahora qué hago? Y le dijeron que escuchando un poco de música se podía calmar. Ahora, hermanos, de todo eso hay que aprender. ¿Está usted acudiendo a otras cosas cuando viene la ansiedad y la aflicción? Porque es Satanás viendo a ver qué hace, a ver si usted toma algún otro camino o le escucha al mundo las soluciones. ¿Cómo enfrenta usted esa ansiedad y esa angustia? Si usted es de Cristo, va a Cristo. Pero si no, si es que ese espíritu está mandado para su mal, porque usted ha rechazado a Dios, entonces usted buscará una solución. Y el mundo le dará miles de soluciones. Entonces los casos de Saúl y de Acab nos enseñan
que sí, que el maligno o sus demonios pueden ser enviados por castigo. Sin embargo, no siempre es así. También vamos a ver casos en los que no siempre es así. No siempre el enemigo va a actuar por castigo, que eso es lo que no entendieron los amigos queridos de Job. Porque leemos a Job y comienzan ellos a ver todo esto que le está pasando tan malo a Job. No puede ser algo malo hizo Job. Dios lo está castigando por algo malo que él hizo. Pero la Biblia dice que no fue así. Entonces ven como no es una cosa fácil y cómo tenemos que cuidar nuestras opiniones o nuestros juicios cuando algo malo le sucede a alguien. Pero sí sabemos que hay un enemigo y que está rondando, tratando de hacernos tropezar, caer, obstaculizar el reino de Dios. ¿Cómo lo vencemos? Como lo dijimos hoy hace 8. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo? Someteos pues a Dios. ¿Se está sometiendo usted a Dios? Porque si usted no se está sometiendo a Dios, no tendrá las fuerzas para resistir al diablo. Eso es lo que estamos haciendo, mis hermanos, aprendiendo quién es nuestro enemigo, para que entonces con más devoción y más consagración nos sometemos a Dios y vamos a resistir al diablo. Resistirle es decirle no. Él vendrá con sus sugerencias y nosotros no. Yo tengo un Dios y un Salvador, Jesucristo. Tengo al Espíritu Santo, tengo la palabra de Dios. ¿Por qué voy a ir a eso? Si pusieron atención en el versículo de Isaías que dice, vamos a consultar a evocadores, a los que hablan susurrando. Eso nos habla de lo que hacen los medium. Ellos son poseídos de un espíritu que habla por medio de ellos. Eso es lo que hablan. Cuando nosotros leemos el episodio de la adivina en Endor, que precisamente el rey Saúl va y él, que alguna vez había luchado contra todas las idolatrías y hechicerías, ahora dice, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Eso lo encontramos 1 Samuel 28. Y cuando van donde esta mujer, eso es lo que hoy en día llamaríamos una medium. Porque ella es poseída de ese espíritu y ella ve cosas y habla cosas. Así existía, todo este tipo de prácticas que Dios abomina y que Dios dice no. Y algunas personas se extrañan de que ella hablara cosas tan correctas. Satanás sabe cómo engañar. Tenemos que ser muy sabios, muy claros. Solo Dios y solo su palabra. Jezabel, que era la esposa de ese rey Acab, era hechicera. Leamos 2 de Reyes 9:22. Cuando viene Jehú, y él viene a cumplir cumpliendo una profecía de que él va a deshacer y a exterminar la casa y descendencia de Acab, viene y habla con el hijo de Acab. Y entonces, vamos a ver, la cita es 2 de Reyes 9:22. Vamos a ver. Voy a leer 21 y 22 para que entendamos o recordemos el episodio. Entonces Joram dijo, unce el carro, y cuando estaba uncido su carro salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Recuerden que esa heredad era la que él se había robado y habían matado al dueño de la heredad. Y el versículo 22 dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Esa era reina. Y como ustedes saben, los dirigentes, los gobernantes de los países influyen tremendamente en los países gobernados. Entonces, esta con sus hechicerías había hecho quién sabe qué de cosas.
Y así podemos imaginar cómo estaba el pueblo de Dios, mis hermanos. Eso es lo que es espantoso. El pueblo de Dios, creyendo las mismas falsedades y practicando estas cosas, magias y etcétera. Muy cuidadosos debemos ser. Tenemos todo un ejemplo en el Antiguo Testamento de que existía, de que se practicaba y de que Dios abomina ese tipo de cosas. Cuando, por ejemplo, la Biblia nos habla de no habrá en ti quien consulte a los muertos, debemos, ahí es donde se prueba nuestro entendimiento de nuestra teología. ¿Qué tanto conoce usted su Biblia? Porque la gente dice, volviendo a esto de la pitonisa de Endor, ¿era Samuel o no era Samuel? Pero ¿cómo trajo un muerto? Yo lo vi, habló por ella. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender. Una práctica que Dios abomina, que Dios tiene prohibida. Un alma que ya está en su destino eterno, sea en el cielo o en el infierno. ¿Tendrá Satanás el poder de ir y traerlo y que nos hable? Tenemos que tener clara nuestra teología. Dicen, eso es un engaño del diablo. Puede incluso decir las cosas más exactas que nadie más sabía, si no solo usted. Sí, puede ser. Pero es que recuerden que Satanás es observador. Él anda rondando. No es omnipresente Satanás, solo Dios lo es. Pero es que la Biblia nos habla de huestes espirituales de maldad. Y esa palabra huestes nos habla de un ejército extremadamente numeroso de demonios que están observando. Por eso pueden hacer las cosas que hacen. Y por eso saben por dónde atacar. Y esta incertidumbre del futuro parece que era algo constante en la gente, y lo es hoy en día. Y por eso son atractivas las prácticas de adivinación, de brujería, etc. Bueno, lo que estamos viendo es que existía y que era prohibido. Así que sea lo que sea que pase en una sesión de esa, y aunque las personas le digan a usted, pero viera lo que yo vi, y levitó, hizo lo que sea. Mire, puede hacer lo que sea, eso es del diablo, de Dios no es. Y entonces nosotros tenemos que ver que Satanás, y ya después pasaremos al Nuevo Testamento para ver lo que se dice, es capaz de muchas cosas, pero hasta un límite. No pasará de donde Dios le permita. Entonces vemos cuál era ese estado de Israel. Y vemos, por eso les digo que entendamos esto. Cuando se describe a Satanás, dice, el cual engaña al mundo entero. Miren, todo el mundo, todas las naciones, siguiendo ídolos falsos. Y el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10, lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios lo están sacrificando. Ellos no saben, pero todo eso es diabólico. Aunque después él dice, mire, un ídolo no es nada. Ve el engaño. Adoran a un ídolo que no es nada, no existe, esto no es un Dios. Pero al hacerlo están rindiendo al diablo el culto. Así de complicado es esto. Entonces, solo veamos, todo el mundo engañado, y solo en un país, como les decía, solo en Israel, una pequeña luz. Pero resulta que la gran mayoría en Israel, tan paganos como los del resto. Eso nos ayuda a comprender la gran diferencia de lo que ocurrió cuando vino el que ató al hombre fuerte. ¿Entienden? Cuando Jesús dice que era necesario atar al hombre fuerte para saquear su casa, eso es lo que Jesús hizo. Y ahora esa prevalencia completa del error y de la impiedad en el mundo entero ya no es así. Ya nada podía impedir que la luz fuera nación por nación, pueblo por pueblo, siempre que la iglesia sea luz y sal en el mundo. Vean por ejemplo, el estado de Israel, de lo que hizo el rey llamado Manasés, segundo de Reyes 21:6.
Vamos a leer desde el 4. Vean todo lo que hizo este rey. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de Jehová. Había dicho a su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. ¿No les parece como increíble que el templo de Dios, porque este era el templo fabricado por Salomón para la presencia de Dios, el templo más magnífico, el templo donde la verdadera presencia del Señor estaba representada en el arca del pacto, en el lugar santísimo? ¿Cómo puede ser que ese sagrado templo de Dios, donde Él puso su presencia, que dice la Escritura que cuando fue dedicado ese templo, la gloria de Jehová vino a tal punto que los sacerdotes ni siquiera podían ofrecer, porque el humo era tal que tuvieron que salirse del templo? ¿Estamos hablando del mismo lugar? ¿Qué hicieron en ese lugar? Pusieron altares para todo el ejército de los cielos, instituyeron encantadores y adivinos. Así tan espantoso fue esa apostasía terrible de Israel y bueno, tuvo sus consecuencias. Leamos un poco más en Ezequiel 13, del 18 al 23. Y así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas de vosotros, que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Bueno, una descripción de cosas que nosotros es inimaginable, pues así vivía el pueblo de Israel. Vendas mágicas y velos mágicos. Hermanos, hay gente aquí en el presente y dicen ser iglesia cristiana, llenos de supersticiones y dándole vendas mágicas, no vendas mágicas, pero pañuelos ungidos y rosas santas y cuanta superstición hay en la casa de Dios, donde debería ser solamente invocado el nombre de Cristo y por la fe acercarse a Dios. Bueno, hemos visto cosas así de espantosas. Es cuestión de descuidarnos y caemos en semejantes actos idolátricos y supersticiosos y de hechicerías. Vemos que estas mujeres eran profetisas falsas y ahí tenían un gran negocio. Ese es el negocio que se sirve
de la incredulidad de las personas, de su falta de fe, de sus ansiedades. Porque el creyente, el verdadero hijo de Dios, que tiene su esperanza en Cristo y que tiene una fe firme, mire, se le pueden ofrecer lo que sea y usted le va a decir, no creo en ninguna de esas locuras. Yo tengo un Dios y Él se reveló a mí en la persona de su Hijo Jesucristo, me dio su palabra y el Espíritu Santo me guía por su palabra. Y le decimos no. Pero hay gente que le da oídos y dice, ¿será cierto? Caen en esas trampas y eso es diabólico. Bueno, el juicio de Dios vino sobre todas esas prácticas diabólicas y había un lugar que se llamó el Valle de los Hijos de Hinnom. A ese lugar también se le llamó Gehenna, se le compara con el infierno. Se le describe en Marcos 9, 43 y 44. Y ese lugar donde antes sacrificaron a los hijos, a los pequeños, a ese ídolo Moloch, se convirtió en el vertedero de Israel, de Jerusalén, en un lugar de una quema continua. Ahí se quemaba todo constantemente. Era un lugar donde siempre había fuego. Ahí se quemaba todos los desechos de la ciudad. Y el Señor Jesucristo compara a ese lugar con el infierno. Dice, donde el fuego de ellos nunca se apaga. Bueno, terminamos así diciendo, hay castigo para toda la idolatría y superstición. Hay castigo para Satanás y sus demonios que llevaron al mundo tras el engaño. He insistido desde el inicio de la serie, Satanás es tentador, es engañador, pero usted y yo somos responsables ante Dios. Así que no podemos echarle la culpa a Satanás de lo que hacemos, sino que usted y yo le decimos o sí o no a Satanás. Estamos en esta serie para aprender a decirle no al diablo. De hoy en 8 estaremos viendo lo que dice el Nuevo Testamento de la acción del diablo. El Señor me los bendiga. Tenemos un receso antes del culto.